Ahora vamos a incorporar entonces el dibujo de esos elementos. Vamos a la planta de cimentación. Vamos a colocar allí, como es la misma zapata para todos los elementos, vamos a dibujar una. Vamos a ampliar acá esto un poco. Vamos a ubicarnos en ese primer punto y lo que vamos a utilizar es dos puntos auxiliares para crear nuestra zapata. Entonces vamos aquí en el menú dibujo y vamos a crear unos puntos que nos ayudan a ubicar mejor acá. Entonces, a partir de este punto, tomando como referencia un plano cartesiano, en el sentido X necesitamos desplazarnos acá de manera positiva, estando en centímetros. Vamos a desplazarnos la mitad de la zapata. Recuerde que tenemos 130 centímetros siendo la mitad, y en Z pues obviamente en Y, perdón, 130 centímetros. Entonces al darle clic allí pues nos va a generar este punto. Ahora debemos crear otro punto con la zapata por aquí. Entonces será en el sentido Z, en el sentido X, perdón, un valor negativo, y en el sentido Y pues obviamente un valor negativo. Le damos clic obviamente sobre el punto y nos ha generado estos dos puntos de referencia. Ahora vamos a crear o a dibujar nuestra zapata con la alternativa de que vamos a utilizar una zapata de 40 previamente, luego la dibujamos, vamos de esos dos puntos, vamos a dibujarla allí. Ahora vamos a discretizar esa zapata, vamos al menú editar y vamos allí a editar elementos tipo shell, donde vamos a dividir esos elementos tipo shell, y aquí lo que hacemos es indicarle que esa división la haga de acuerdo a las intersecciones que tenemos allí, es decir, estas líneas que tenemos nosotros allí. ¿Qué otra cosa le podemos decir? Ahora el paso siguiente será quitar los puntos de referencia que habíamos colocado nosotros. Recordemos que al no tener condiciones de empotramiento, pues obviamente nos pueden generar unos resultados adversos, porque es diferente que la zapata esté empotrada o que la diseñemos con la interacción suelo-estructura, que utiliza pues los coeficientes de balastro vertical y horizontal, que es el que estamos haciendo. Vamos a revisar las dos alternativas. Ahora entonces vamos a revisar que no tenga ninguna restricción. Vamos en el menú asignar, aquí en los join, vamos a indicarle que no tenga ninguna restricción. Vamos ahora a asignarle el suelo sobre el que está apoyada ese elemento tipo shell. Venimos acá, le asignamos un suelo, el suelo que ya habíamos considerado anteriormente. Aquí pues nos aparece. ¿Qué más nos queda? El suelo que está por encima de esta zapata. Entonces vamos aquí a las unidades, vamos a utilizar nuestro set de kilonewton por metro cuadrado, seleccionamos y le vamos a asignar a ese elemento tipo shell unas cargas uniformes de tipo muerta. Vamos a colocarle un valor allí de un suelo de 1520 kilonewton por metro cuadrado. Le decimos que lo aplique. Ahora limpiamos, vamos a, utilizando la teoría de la interacción suelo-estructura, restringir el movimiento de esta zapata. Entonces vamos a seleccionar estos elementos y vamos al menú asignar una restricción para que no haya una traslación o un desplazamiento en el sentido Y de esos puntos. Los aplicamos. En este sentido le decimos que no haya una traslación en el sentido X. Venimos acá y en este punto que no haya ni en X ni en Y. Ahora vamos a colocarle unas franjas para poder analizar el acero cuando hagamos el diseño de ese elemento. Vamos a seleccionarlo y vamos a colocar acá un strip, donde ese strip lo vamos a llamar A. Vamos a colocarlo acá con un valor de 1,30, es decir, vamos a utilizar la mitad. Entonces colocamos acá 1,30 para todos. Ahora lo vamos a dibujar arrancando desde este punto hasta este punto, y vamos a utilizar esa misma franja de ese strip desde este punto hasta este punto. Esto para analizar los refuerzos cuando vayamos nosotros
a colocar y analizar ese tipo de refuerzo, vamos a revisar si nos quedaron dibujados. Venimos a el menú de preferencias de vista y encontramos acá para esos elementos tipo strip. Vamos a revisar si efectivamente nos muestra ese strip, efectivamente ha sido colocado adecuadamente ese strip, lo que nos permite determinar que hemos terminado con el dibujo de esa zapata. Ahora bien, viene el tema del dibujo del pedestal. Entonces es importante que revisemos lo siguiente. Con esta zapata tenemos las condiciones para colocarlas en todos los ejes que tenemos nosotros. Entonces vamos a darle un zoom a esto y lo que vamos a hacer es, como ya está todo definido aquí, vamos a colocar ese mismo elemento y ahora lo que hacemos es seleccionar este elemento. Vamos a copiarlo en el sentido X primero, vamos al menú editar y vamos a replicar ese elemento en el sentido de manera lineal. Entonces en el sentido X van a estar cada 7 metros y en el sentido Y van a estar 0, la distancia 0, y lo vamos a replicar 6 veces. Quiere decir que tenemos este modelo con esas zapatas dibujadas allí. Volvemos y las seleccionamos. Ahora le decimos que en X tome un valor de 0 y que dibuje todas esas cantidades, toda esa cantidad de elementos a menos 7 metros 6 veces hacia abajo. Entonces de esta manera se han seleccionado todos los elementos denominados zapatas para este modelo. Vamos a un 3D y vemos cómo poco a poco vamos tomando forma con nuestro modelo. En el siguiente video pues incorporaremos los pedestales, vamos a revisarlos, cómo debemos incorporarlos y posteriormente continuar con el diseño.